Días, gracias a los que nos acompañan aquí en el sala de usos múltiples y también a quienes nos ven a través de las redes sociales del instituto. Pues vamos a iniciar esta jornada, creo que de una muy buena manera, con la presencia de la doctora Liliana Álvarez Arellano, quien impartirá nuestra conferencia magistral. La doctora Liliana Álvarez es investigadora del Centro de Estudios Literarios desde hace más de 30 años. Ella es licenciada en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestra y doctora en Filosofía de la Educación por la Universidad de Harvard y sobre todo es una entrañable amiga y una gran colaboradora de los proyectos del centro y ahora pues nos distingue con su presencia en este Congreso de Animalibus. Áreas de especialización son la literatura didáctica para niños, la obra de Rubén Bonifaz Nuño y últimamente ha estado trabajando sobre José Rosas Moreno, justamente en la faceta de escritor para niños. Y en esta ocasión nos va a presentar su trabajo sobre los animales en la conciencia humana. Lilian, muchas gracias por aceptar la invitación y pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Pero primero, agradecer a los organizadores, a las académicas y el académico Marcela Fernández Izaguirre y mis compañeros Xochiquetzali Cruz Martínez y Carlos Rubio Pacho. Esta invitación a presentar una reflexión. Es que tuve ¿no se oye? Tengo que hacerle aquí. ¿Lo cambio? Bueno, gracias. Bueno, quiero agradecer a los organizadores, a mis compañeros y también a la doctora Marcela Fernández Izaguirre a presentar esta reflexión al inicio de los trabajos del Sexto Congreso Internacional de Animalibus con el trabajo Los animales en la conciencia humana. Se desarrolla este congreso en una coyuntura muy especial para el Instituto de Investigaciones Filológicas. Se celebran los 50 años de su fundación y los 100 del nacimiento de Rubén Bonifaz Nuño, su fundador. También nos recordó Carlos que hoy se cumplen los 10 años de este congreso. Muchas cosas que celebrar. Entonces, por eso hablaré del congreso, del instituto, de la ventana privilegiada que constituye el estudio de los animales para el conocimiento de los seres humanos, para el conocimiento que los seres humanos podemos tener de nosotros mismos. Con esa base presentaré la propuesta de Rubén Bonifaz Nuño para estudiar la iconografía mesoamericana, donde abundan las representaciones junto con la del ser humano de serpientes, felinos y aves. Entonces, primero sobre este congreso y la filología. Cuando hace 50 años Rubén Bonifaz Nuño fundó este instituto, definió la investigación filológica como, y lo cito, el camino que nos lleva a conocer y comprender nuestra historia, nuestra cultura y nuestra realidad social. Planteó que la materia y método de trabajo de los investigadores de este instituto debía ser, y ahora lo cito, el estudio de los documentos escritos y el habla de los pueblos que constituyen nuestras raíces más ciertas. Como saben los participantes en este congreso, pero tal vez no quienes lo siguen en línea ahora o se interesarán en él en algún otro momento, el título del Congreso de Animalibus es referencia a la obra de Alberto Magno, filósofo, teólogo y científico del siglo XIII, graduado en la Universidad de París y maestro de Tomás de Aquino, a quien se considera precursor de las ciencias naturales por haber preconizado la observación de la naturaleza como método para producir conocimiento sobre ella. Como filósofo y como teólogo, Alberto Magno postula que hay una sola alma, el alma intelectiva, donde residen diversos grados de vida e inteligencia, facultad separada de cualquier otro órgano, porque este no es un órgano. Esto significa la unidad de la naturaleza y la división de grado entre los seres humanos y los animales. Alberto Magno estudia la doctrina de Aristóteles, que había sido condenada apenas en 1210 por el Concilio de París,
pero Alberto Magno la tiene ya como materia de estudio para 1250. La filosofía del filósofo griego, quien había postulado que debía establecerse la base de la ética y la metafísica de la naturaleza en las cosas del mundo real. Preconizaba las demostraciones y la experimentación. Aristóteles se interesa en el estudio de la vida en todas sus formas. Crea un sistema filosófico en el que los seres se dividen en dos. De un lado los dioses, los cielos y las abstracciones metafísicas, y del otro todo lo demás. Los seres engendrados e incorruptibles podemos conocerlos de manera limitada. En cambio, los corruptibles, lo que vemos cambiar en la naturaleza, podemos estudiarlos porque están en nuestra vecindad. Comprenderlos nos lleva a comprender el espíritu creador de la naturaleza, en donde siempre hay un fin, según Aristóteles, y ese fin es el de bondad y belleza. El Estagirita anima a sus discípulos a, y aquí lo cito, afrontar sin disgusto la investigación sobre cualquier tipo de animales, ya que en todos hay algo de natural y de hermoso. Y advierte que si alguno considera indigna la observación de los otros animales, de igual modo debería considerar la de sí mismo. El hombre, animal superior, lógico y político, es un punto en la misma escala natural. En Historia Animal o investigación sobre los animales de Aristóteles, se entiende el término historia, nos dice García Gual, como el conocimiento empírico y resultado de una observación precisa, una investigación personal o una investigación sobre el terreno. Es decir, se habla del proceso de conquista del conocimiento y su presentación llevada a cabo por un individuo, un trabajo subjetivo que para hacerse objetivo expone su método, que consiste en descripción, clasificación y esbozo de un sistema. Es un trabajo especializado, científico y filosófico. Aristóteles habla de esta historia de la habla en esta historia de la anatomía y la reproducción, así como también de las costumbres y la conducta de los animales, como la migración, hibernación, copulación o nidificación, todo lo cual García Gual entiende como la representación del cosmos animal. Se dice que el Fisiólogo, libro compuesto en griego al parecer durante el Bajo Imperio Romano, siglos II a IV o incluso V, fue el más leído durante el medievo, después de la Biblia, por su estilo llano y por su contenido, cargado de los conocimientos naturalistas de los antiguos clásicos grecolatinos. También historia, leyendas, supersticiones y creencias religiosas. Empieza por la cosmogonía y luego va examinando lo creado, que es la naturaleza. El fisiólogo resume conocimientos donde confluyen la literatura egipcia, la hebrea y el esoterismo, así como los saberes derivados de los padres de la Iglesia. Trata ampliamente de los animales, dándoles un sentido simbólico o alegórico, con fines didáctico-moralizantes y de difusión del dogma cristiano, según Calvo Durán, que es su traductora. Así el conocimiento de la naturaleza servía para el conocimiento de Dios. Quiero leer para quien no lo conozca, que no sé si hay alguien en ese caso en la sala, pero que sí para el público más general, el texto del pelícano, que se presenta en el Fisiólogo, después de que viene el león, el antelops, la piedra de fuego, el pie serra y el calandrio. El pelícano. Dice David en el Salmo, me hice semejante al pelícano del desierto. El fisiólogo dice del pelícano que es muy amante de sus hijos. Cuando ha dado vida a las crías y comienzan a crecer, pican a su padre en el rostro. Sus padres lo pican a su vez y los matan. Pero al tercer día su madre, picándoles el costado, lo abre y se echa sobre los polluelos y derrama su sangre sobre los cuerpos de los hijos muertos. Y así con su sangre lo resucita de entre los muertos. Así también nuestro Señor Jesucristo dice a través de Isaías, engendré hijos y los exalté, pero ellos me desprecian. Nos engendró, por tanto, Dios Todopoderoso, artífice y creador de todas las criaturas, y cuando no existíamos, hizo que existiésemos.
Pero nosotros, por el contrario, le dimos picotazos en el rostro, sirviendo ante sus ojos a la criatura y no al Creador. Por eso nuestro Señor Jesucristo subió a lo alto de la cruz y perforado su costado salió sangre y agua para nuestra salvación y para la vida eterna. El agua, pues, es la gracia del bautismo y su sangre es el cáliz del nuevo y eterno testamento que tomó en sus santas manos y dando gracias los bendijo y nos los dio a beber para el perdón de los pecados. Entre los latinos, Cayo Plinio II, en su monumental y enciclopédica Historia Naturalis, introduce anécdotas que hacen el texto más literario que filosófico, dirigido, según dice él en su premio, al vulgo humilde y para la muchedumbre de labradores y obreros y para los hombres oscuros y sin sentido. Dice alguno de quienes han estudiado la obra del político, general y navegante, que Plinio busca la asociación de los seres según se encuentran en la naturaleza o según se enlazan con el interés humano, ya no como Aristóteles, que los clasifica según sus partes, su marcha, su movimiento y su generación. La Naturalis Historia de Plinio empieza con el mundo y los elementos y las estrellas. De ahí pasa a hablar de Europa, de África y de Asia, para luego dedicar uno de sus 35 capítulos al hombre y sus invenciones. Le sigue en el libro octavo el tema de los animales. El primer animal que estudia Plinio, calificándolo de animal terrestre que marcha pie ante pie, es el elefante. Empieza con él por su tamaño. Recordemos todos los estudios que hace Foucault sobre los criterios para la clasificación. Empieza con él por su tamaño. En su texto, loa al elefante por su memoria, su docilidad, su clemencia, prudencia y bondad. Dice que gira su cabeza hacia el cielo en culto a las estrellas, el sol y la luna. Tiene el elefante, según él, discordia con los dragones. Nos dice que fue visto por primera vez en Italia y como información útil añade cómo cazar y cómo domar elefantes. No le falta afán práctico. En De Animalibus, de donde habíamos empezado, Alberto Magno aborda el estudio de las especies atendiendo a sus peculiaridades. Impulsa el método de la disección de animales para conocerlos mejor, pero también busca las virtudes ocultas o que no saltan a la vista en los objetos de la naturaleza, en relación con el pensamiento mágico y alquímico de la época, cercano a Orígenes, padre de la teología y conocedor de lo extenso y su potencia oculta. Dado su método de observación, puede refutar discursos sobre los animales en los que predomina una interpretación alegórica. Un ejemplo claro es el pelícano, de quien observa que no se abre el pecho para alimentar con la sangre a sus crías, caracterización literaria que lo acercaba a Cristo, como vimos. En Plinio y Alberto Magno median varios, entre Plinio y Alberto Magno median varios eslabones, como Filón, del 20 a 45 a.C., y Clemente de Alejandría, del siglo II. Aquel ve en la capacidad de logos o razón del hombre un lugar especial entre los animales, junto a Dios. Clemente, conceptúa al ser humano como animal excelso. Pero para los fines de este congreso y los estudios filológicos realizados en México, importa ahora recordar a San Isidro, del 560 al 135, arzobispo de la Sevilla visigoda, quien recogió en forma enciclopédica el saber de la antigüedad clásica. Su método fue filológico. Quiso buscar en los nombres la esencia de los animales, vegetales y minerales, no en la forma de esas cosas, sino en la esencia que tiene en el nombre, postura nominalista que ya Platón había examinado en el Cratilo. Isidro de Sevilla, en su Tratado de Etimologías, libro 14 de Animalibus, trata de monstruos, serpientes y del hombre, al cual caracteriza como animal racional, mortal, que puede reír y es capaz del bien y del mal. En Etimologías empieza su escritura sobre el ganado en los animales, pero empieza su libro, como muchos de ustedes saben,
con la retórica, con la gramática, con las matemáticas. Eso es de lo primero que habla, de esas construcciones humanas antes que las divinas. Luego sí ya habla de Dios, de los ángeles, luego acerca de la iglesia, acerca de las lenguas de los pueblos, acerca de las palabras, y después de hablar de las palabras, acerca del hombre y los seres prodigiosos que pone juntos, acerca de los animales, así se va. Entonces, quiero leer nada más un pedacito de cómo empieza hablando de los animales, acerca de los cuales escoge para empezar con el ganado y bestias de carga. Pero empieza así: fue Adán el primero que impuso nombres a todos los seres animales, dándole a cada uno su denominación de acuerdo con su aspecto externo y en consonancia con las condiciones naturales de que estaban dotados. Hace la diferencia entre las palabras originales, que son las de Adán, que estaban en hebreo, y las palabras que van usando otros pueblos, como los latinos. Dice, la denominación, se pasa a hablar primero de manera general sobre bestias, las palabras que hay para hablar de los animales. La denominación de bestia conviene apropiadamente a los leones, pardos, tigres, lobos y zorras, así como a perros, simios y otros que muestran su crueldad con la boca o las uñas. Por eso se exceptúan las serpientes. Se les dice bestias por la violencia con que manifiestan su ferocidad. Y luego hace una distinción. El nombre de fieras, perre, lo deben a que hacen uso de su natural libertad y se dejan llevar, ferre, según su deseo. Su voluntad es libre y vagan de un lado para otro, a donde los pueda llevar su voluntad, ¿no? A los animales. Bueno. Alberto Magno, no obstante su excelsa obra y sus aportaciones a la escolástica, no fue santificado sino hasta 1931 por Pío XI, quien lo nombra padre de la Iglesia. Comienza así a considerarse patrón ante Dios de los estudiosos de las ciencias naturales. También es santo patrón, podría decirse, si acepta Xochiquetzalli, de este congreso donde se estudia la representación de los animales en la literatura. Paso ahora a una breve reflexión sobre las anualidades, las ciencias y el conocimiento de los animales. Hemos recordado yo algunos textos de aquellos que constituyen parte de lo que Rubén Bonifaz Nuño llama nuestras raíces más ciertas. Esta certeza explica la existencia del Centro de Estudios Clásicos en el Instituto de Investigaciones Filológicas y la realización de este congreso en este instituto. Tanto la ciencia como las humanidades se acercan a ese conjunto de seres vivos que llamamos animales. En su desarrollo histórico, las ciencias se han ido diferenciando de las humanidades en sus enfoques y sus métodos. Sin embargo, ha habido fuerte tendencia en las ciencias y en las humanidades a considerar al animal en relación con el humano, señalando sus semejanzas y diferencias. Tal vez no debiera sorprendernos si los animales no humanos nos estudiaran, lo harían probablemente tomándose como punto de referencia. Como se sabe, las humanidades se formaron como un conjunto de disciplinas dirigidas al estudio y la transmisión de textos de diversas tradiciones, principalmente las formadas a partir de las culturas judeocristianas, grecolatinas y del Oriente. Centradas en textos orales escritos, las humanidades, como su nombre lo indica, se centran en lo humano. Sin embargo, en los textos que estudia la presencia en los textos que estudia, la presencia de los animales es constante y multiforme, como símbolo de otra cosa, de manera analógica, metafórica o como alegoría, o bien como referente directo, en representación genérica o individualizada, realista o fantástica. Los animales aparecen en los principales textos literarios, filosóficos, religiosos o científicos de estas culturas, que son ellas mismas y cada una herederas de tradiciones múltiples. Aunque no de manera central, en el campo de las humanidades se ha abordado el estudio de la naturaleza animal y sus representaciones en las creaciones culturales textuales, ya sea como tema de interés por sí mismo o bien más frecuentemente como vía de acceso a otras interrogantes relativas a las sociedades que los producen.
Así, en el trabajo filológico se analiza cómo, en la mitología de diversos pueblos, los seres humanos, animales y dioses tienen frecuente interacción e incluso son capaces de engendrar seres de naturaleza mixta. Para comprender estos textos se investigan las condiciones materiales en que surge, se medita sobre la visión del mundo que tal convivencia entre seres disímiles engendra y se interpreta el significado de los mitos en que se expresan tales relaciones con el objetivo de comprender por sus constantes y variables humanas los valores y las creencias de tales pueblos. Los animales están presentes en las llamadas religiones del libro. En los textos bíblicos, los animales gozan de papel no menor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las menciones al Cordero de Dios y a la paloma por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento encuentran eco e interpretación en la plástica cristiana, lo que facilita una doble vía de estudio, iconográfica y textual. En cuanto al Corán se refiere, 6 capítulos llevan por título nombres de cuadrúpedos o insectos y pueden entresacarse de todo el texto historias de los animales que convivieron con los profetas. Las religiones de Asia, de África y de Oceanía pueden ser y han sido estudiadas mediante aspectos relacionados con los animales, como puede ser el animismo o los antepasados totémicos y tutelares. La filología se ha ocupado también de otras tradiciones que en diversas épocas y culturas ligan a cada ser humano con un animal, prácticas relacionadas con los horóscopos o la asignación de nahuales, en las que las bestias infunden ciertas características o posibilidades al temperamento y al curso de la vida de los humanos, así como diversas suertes de protección. Caben aquí tanto prácticas altamente codificadas y documentadas, por los estudiosos como el zoroastrismo, como las tal vez menos comprendidas, aunque mucho más cercanas, de comunidades indígenas de nuestro país y de la región, a las que con frecuencia se han acercado las ciencias sociales y las humanidades con afán colonizador. Hablemos ahora de conciencia, literatura y animales. Para la filosofía, la palabra conciencia connota la relación entre la mente y el mundo, o bien verdades profundas que se consideran de mayor relevancia que las determinaciones físicas del mundo. Esto sacado adaptado de un diccionario filosófico, el de Stanford. Definamos en el segundo sentido la conciencia humana como la cultura humana, es decir, el proceso gradual por el cual un individuo se hace parte de la lengua, los conocimientos, las tradiciones, las creencias, las formas de intuir y pensar, las costumbres, el repertorio de sentimientos, las formas de comportamiento y de transformación de la naturaleza y la sociedad, de comportamiento y las formas de transformación de la naturaleza y la sociedad, las instituciones, las metas, los deseos, los miedos, las leyes y los fines de las diversas colectividades de las que forma parte. Vista así, en cualquier momento en que se le considere, la conciencia humana es el resultado en construcción y por ello cambiante de procesos educativos en el más amplio sentido de la palabra, es decir, procesos de interacción, comunicación e intercambio. Las bestias en este sentido son parte integral de la cultura o conciencia humana. Tal como aparece en las producciones de la cultura humana, las bestias son capaces de amonestar y aleccionar, de divertir, de sacudir, de proteger o amenazar. En los géneros literarios didácticos que diversas culturas han creado, los animales tienen presencia constante y peso moral, como también pueden estar investidos de carácter carnavalesco y socavar o cuando menos cuestionar los pilares axiológicos de una sociedad dada, o una mezcla de estos elementos y hasta otros más, ¿verdad? Una enorme diversidad de textos. La presencia del animal en la conciencia humana a través de la literatura toca fibras muy profundas y formas de sensibilidad que se podrían reclamar como exclusivamente humanas. La inquietud que produce en el alma, en el alma o conciencia humana cuando se interroga sobre la presencia del animal, es capaz de simbrar sus convicciones más básicas, a la vez que puede causarle deleite y hasta arrobamiento contemplarlos o convivir con ellos.
Podemos pensar que tal vez la presencia del animal en la conciencia humana fue un fenómeno simultáneo a la aparición de tal conciencia. Esto no podremos jamás afirmarlo con certeza, pero parece plausible plantearlo con base en los más antiguos testimonios de la espiritualidad o conciencia humana, como son los enterramientos y las pinturas rupestres ejecutados en lo que hoy son vestigios de las primeras cuevas habitadas. Es patente que el ser humano tiene la capacidad de percibir y apreciar la belleza y gracia de los animales, así como ha desarrollado las capacidades necesarias para representarla, exaltarla y analizarla, a la vez que la de comunicar los resultados de estas operaciones mentales, abstractas, espirituales o como les quieran llamar. Solamente el animal humano, hasta donde sabemos, reflexiona sobre su naturaleza. Solo esta criatura es capaz de preguntarse sobre su lugar en el cosmos y de trasvasar estas formas de conciencia y conocimiento a símbolos comunicables por métodos que pueden ser objetivos o subjetivos, científicos o estéticos, así como un híbrido de estos. La capacidad creativa que le da a los humanos su lengua los distingue de otros seres vivos, como vimos en la tradición judeocristiana, como vimos en Isidoro. Dios crea a los animales antes que Adán y Eva, pero es Adán quien les da nombre. Esta capacidad de nombrar, de distinguir haciendo categorías que surgen del poder de abstracción ante fenómenos siempre variables. Ser capaz, por ejemplo, de llamar verano a una regularidad perceptible en la naturaleza, manifestada siempre de maneras diferentes, ha sido señalada por diversos pensadores como condición imprescindible del pensamiento y del conocimiento. Es esta capacidad de discernir esencias y nombrar una capacidad del intelecto humano. En caso de no tenerla, ¿qué significa para las vidas y los derechos de los animales? ¿Tienen alma? ¿Tienen derechos? ¿Son capaces de alabar a Dios, como lo diría San Francisco? ¿Se trata únicamente de una relación utilitaria entre el animal y el hombre, quien busca afanosamente en ellos no solo similitudes, sino principalmente propiedades explotables? Animal, el nombre genérico que la traducción de la lengua en que en este momento nos comunicamos, le otorga un alma. De ello se derivan múltiples y graves consecuencias. El 15 de octubre de 1978, la UNESCO proclama la Declaración de los Derechos de los Animales, donde se dice que estos nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Derecho al respeto del hombre, que no puede atribuirse el derecho de explotarlos, y varios derechos más contenidos en 14 artículos. El Papa Juan Pablo II en 1990 lo afirma: los animales tienen alma. Sin embargo, es posible todavía hacer la distinción entre alma, derechos y conciencia. El problema de la conciencia es un tema que recorre de manera transversal al pensamiento humano. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Es la conciencia exclusiva del ser humano o tienen conciencia los animales no humanos? ¿Qué es el animal? Lo que se sabe de las capacidades intelectivas de los animales en pruebas de laboratorio depende de la descripción de la experiencia que arrojan aparatos diseñados por humanos. Los humanos no tenemos acceso a las experiencias vividas de los animales porque no tienen lenguaje ni capacidad narrativa, pero la adquieren en la literatura. Pero esto, en vez de desligarnos de los animales no humanos, nos vuelve a unir a ellos, porque nuestra capacidad de decidir, nuestra libertad relativa, características que son expresión y materialización de nuestra conciencia, está también inextricablemente unida a nuestra capacidad de concebir mundos posibles mediante la literatura y otras formas de nuestra fantasía creadora. Cultura es humanización. Es el proceso que nos hace seres humanos, propuso en su momento Max Scheler, quien agregaba a esta propuesta que la humanización es un proceso eterno, o sea, permanente, tarea que debe realizarse libremente y que debe comprenderse como una dirección de un proceso inacabable
que resulta de la introspección y del diálogo social intergeneracional e intercultural. Las ciencias de la vida, las neurociencias y la psicología han encontrado cada vez más argumentos para que los que no somos especialistas en esas disciplinas aceptemos una cercanía genética con los animales que nos obliga con ellos y, en último término, desplaza o hace obsoleta e inoperante nuestro antropocentrismo. Si genéticamente no somos tan distintos del mono, del cerdo o aún de la mosca, como hace unos años leí en mis libros de texto gratuitos, nuestro lugar en el universo queda como cuestión abierta. Porque la relación con los animales finalmente depende de las cosmogonías que como humanos hemos elaborado, concepciones del origen del universo donde la presencia de los animales no puede obviarse. Me faltó, no, creo que me brinqué. A ver. Quisiera con esto, con un texto de Rosas Moreno, y ver cómo esta igualdad que se ha planteado entre, si no igualdad, equiparidad en derechos y dignidad entre animales y humanos, como también es sujeta a mucha discusión. Para ello leeré de José Rosas El elefante. Ahí nace una región de la cual ignoro el nombre, pero es tal su religión que ahí el elefante, el hombre le tributa adoración. Cual Dios hay respetado, un elefante es tesoro, por los pueblos adorado, y vive siempre incensado, cubierto de joyas y oro. Es el caso, lector mío, que uno de estos elefantes, una vez lleno de hastío, despreciando su atavío, el incienso y los diamantes, le dijo a su chambelán: ya me fatiga este afán y estoy sorprendido a fe, pues no comprendo por qué culto los hombres me dan. ¡Cuánta modestia, señor!, exclamó su servidor. Héroes sois nunca vencido, y es muy justo y merecido que se os dé tan grande honor. Al morir los poderosos, transformados y dichosos, vuelven siempre a estas comarcas y en elefantes hermosos se tornan nuestros monarcas. Pardiez que admirado estoy. Creyendo estáis que hombre soy, transformado en elefante. Pues amigo, en el instante a desengañaros voy. Libradme de este atavío, que ya me cansa en verdad. Permitidme, amigo mío, que vaya al bosque sombrío a gozar mi libertad. Yo, aunque pobre, vivo ufano. No gusto que se me inciense. No soy fatuo, ni soy vano, ni mato nunca a mi hermano, aunque piense como piense. Yo jamás ingrato fui, nunca engañé ni mentí, ni el bien negué que me hicieran. Ay, buen amigo, ¿qué dieran por ser los hombres así? Bueno, entonces recapitulemos para hablar de hombres, dioses, animales y entrar a lo que propone Rubén Bonifaz Nuño para las culturas prehispánicas. Entonces, el estudio de los animales en la conciencia humana, la filología aplicada a los textos cosmogónicos de la humanidad, es una vía ineludible para comprender el lugar que pensamos tener en el universo y de ello las obligaciones morales que tenemos para con nosotros mismos, con otros seres y la naturaleza. De las culturas originarias de México tenemos numerosos testimonios plásticos de la unión de seres humanos y animales, aunque escasos textos originales en que podamos basar una interpretación de su significado o significados. Rubén Bonifaz Nuño considera estos testimonios plásticos de indudable autenticidad y piensa que estos son la materia de estudio de nuestra raíz cultural, de esta raíz cultural a la cual otras culturas se han ido injertando. Para él, el instituto tenía que tener estudio de lo mexicano, empezando por sus raíces originarias, históricas y actuales. Por eso existen las áreas y centros que
seminarios que tenemos. Veamos su propuesta para estudiar uno de sus testimonios plásticos y su relación con muchos otros que se encuentra de manera persistente en la plástica mesoamericana. Ahora sí podemos. Pero aquí para que no me dé tu artículo. Bueno, Rubén Bonifaz Nuño Rubén Bonifaz Nuño centra su propuesta de estudio de esa relación entre hombres y animales en la cosmogonía prehispánica, no en el estudio de textos recopilados o escritos después de la llegada de europeos a América, sino en el estudio de estas piezas y para ello de estos vestigios de los cuales tenemos miles, cada día más gracias al Tren Maya. Entonces, quiero que la vean, por favor. Vamos a ir viendo sus partes. Venla tantito, por favor. Aquí hay 3 vistas de esta pieza que seguramente conocen del Museo Nacional. Está en la primera vista de frente, bueno, lo voy a ver, ¿verdad? Sí me va a dar en la segunda de perfil, uno de los lados, y por atrás. Como ustedes saben, también está tallada en la base. Pero nos vamos a quedar con la parte de arriba ahorita. Vamos a verlo por partes. Bueno, vamos a regresar aquí. Vamos a regresar a la primera, por favor, Xochitl. ¿Dónde están la unión de animales y serpientes? Y aquí los medievalistas tienen gran entrenamiento en ver seres compuestos, en ver parte y todo. Bueno, entonces, ¿dónde está la parte humana? Bueno, vamos a verlo primero así, como lo harían los que sí veían la forma de los estudiosos que vimos. Veamos la forma. La forma es cabeza, tronco, extremidades y posición erguida. Entonces se puede decir que es una figura humana, un antropoforme, sino humana antropoforme. Vamos a la tercera, por favor. Vamos a ver su cabeza. No sé qué tan versados están en el estudio de estas imágenes, pero si pueden ver, si está suficientemente clara la imagen, que espero que sí, que es un rostro de frente, que tiene ojos, nariz, boca, incluso lengua. Y si pasamos una línea y hago una sección en 2, bilateral, de simetría bilateral, veremos que son 2 serpientes que enfrentan sus perfiles, sus hocicos, 2 serpientes que están de perfil. De cada una se ve un ojo, su serpiente, su piel, una mandíbula de la que salen 2 colmillos y una parte de su lengua bífida, que ya al ser vista de frente se ve como una boca con una lengua bífida. Después de la cabeza viene bueno, les quiero enseñar un dibujo de una figura que está en el Museo de Berlín, que se llama el Teatro Ude, por favor, donde vemos de otra manera esta idea de 2 serpientes que enroscan su cuerpo formando una especie de rostro humano, que le decimos Tlaloc, y la boca está compuesta por 2 serpientes que enfrentan sus perfiles. Bueno, la siguiente, por favor. Vamos a seguir con el cuerpo. Estamos viendo una parte del tronco, lo estamos viendo de frente. Vamos a verlo también por detrás en la siguiente, por favor, aunque vamos a regresar. ¿Cómo sabemos cuál es el frente y cuál es la parte anterior y posterior? ¿Alguien lo quisiera decir?
Veamos la anterior, por favor. Bueno, aquí vemos el pecho, ¿verdad? Un pecho humano, o sea, de mujer, que tiene un collar de manos talladas, representadas muy realistamente y corazones. Vamos a ver la de parte de atrás, por favor. Y la que sigue es la que sigue. Y vemos que sí, en efecto, es un collar, ahí está el nudo que se amarra por atrás y vemos que el sartal por donde que compone el collar tiene estos círculos concéntricos en todo su recorrer. Empezamos a ver aquí que hay en el equivalente de la cintura un cinturón del cual pende la representación de una calavera. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente, por favor. Las extremidades. Vean las extremidades. Están cubiertas de elementos que reconocen ustedes como ¿qué? Por su nervadura central. Como plumas, lo que pende. Como plumas por su nervadura central. Entonces ya llevamos serpientes, aves, ser humano. Hay también unos cascabeles, ¿verdad? Y el lugar que ocuparían los pies tiene estas figuras que quiero que vean bien, con ojos y dientes, que son como los ojos y los dientes que tenían las serpientes. Ahorita vamos a ver más. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Esos ojos y dientes que ahí en el lugar de los pies tenían volumen, estaban representados en volumen, están grabados en lo que son las coyunturas de los brazos. Se ve en el hombro, se ven salir los dientes, como está tomada la foto no se ve completo. En el codo también se ve ese ojo y esos colmillos curvos. De aquí alcanzamos a ver una parte del cinturón que está hecho de esa misma piel, que tiene las cabezas de serpiente arriba, y vemos que en el lugar de las manos son también cabezas de serpiente, que aquí las vemos de perfil o se pueden ver de frente. Vemos también un pedacito de serpientes que componen la falda. Podemos ver la siguiente, por favor, aquí está de más cerca una cabeza de serpiente, las que están en el lugar de las manos, después de los codos. Ahí está, ahí vemos mejor su piel, su ojo, sus colmillos curvos. La siguiente, por favor. Si nos acercamos a la base de la figura, a donde debieran estar sus pies, vemos en un lado de la imagen el ojo y dos dientes curvos, y en medio, si nos fijamos junto a uno de los el diente curvo, arriba del diente curvo vemos un ojo de serpiente, está un poco roto, y vemos también los colmillos de la serpiente. Es una serpiente que recorre toda la figura y sale entre el lugar de los pies. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí lo vemos por atrás. Cómo se ven esos dientes. Por el número de dientes vemos que son dos serpientes las que se están enfrentando y descendiendo. Si pudiéramos ir, Xochiquetzali, a la lámina número 3, que está en blanco y negro. Si vemos la figura que está tomada de la parte posterior, perdón, esa, no se alcanza a ver bien, pero cuando vayan al museo, por favor, véanlo. En la parte de atrás de esos pies hay una garra
de ave, ¿sí? Hay una uña larga de ave donde tenemos otra vez la presencia animal. Vamos entonces a donde estábamos, viendo ahora parte de ese, estamos viendo por atrás la figura donde se remata y está una calavera y se empieza a ver la falda de serpientes, ¿sí? En la 13, por favor. Y bueno, ahí vemos cómo está esculpida esta calavera humana. Y aquí vemos parte de esa falda de serpientes que está ceñida por un ceñidor que tiene esa misma figuración de la piel que tienen las serpientes de arriba. Estas otras serpientes de la falda son un poco diferentes. Vemos que donde está el nudo penden dos cabezas de serpientes y lo que es propiamente la falda alterna cabeza y crótalo, cabeza y crótalo. No sé si lo alcanzan a ver. En la siguiente, por favor. La siguiente. Creo que ya me... Sí, ahí está. Entonces ahí ven una falda tejida por serpientes que remata en cabeza, crótalo, cabeza, crótalo. Vamos a la siguiente, por favor, Xochitl. 16. Ahí también se alcanza a ver, ¿verdad? Vamos a hacer otro acercamiento a esto en la siguiente, por favor. Cómo están trenzadas estas serpientes. Y vamos a ver ahora hacia el lugar de los pies, donde ahora que ya vieron cómo está armada la pieza, creo que van a ver con mayor claridad cómo está ese símbolo que está grabado en el codo y en el hombro, cómo está proyectado tridimensionalmente en la base hacia los pies y cómo viene esta serpiente descendiendo entre esos dos pies, la que por la parte de atrás pudimos ver que son dos por el número de colmillos que están enfrentándose, y volvemos a ver las plumas y esos cascabeles. Y bueno, esta unión de hombres y serpientes la pueden ver aves y felinos, que aquí no está el felino, pero esta es la primera pieza que estudió Rubén Bonifaz Nuño y por eso es importante y bueno, es una gran escultura que cualquier medievalista se pondría feliz de poner a ver los símbolos y lo que dice ahí. Lo podemos ver en prácticamente todas las piezas importantes mesoamericanas de una manera u otra. Por ejemplo, en esta llamada Piedra de Sol, que ustedes pueden ver en el anillo exterior, si nos fijamos en la parte de abajo, están dos rostros humanos de perfil saliendo de las fauces de dos serpientes, que estas serpientes tienen una nariz muy larga, serpientes muy raras porque tienen una patita cuya, digamos, la parte frontal de la pata es también una cabeza de serpiente. No sé si se alcanza a ver. La siguiente, por favor. Aquí se ve de más cerca tanto el rostro de ojos redondos, esa boca de la que sale en este caso un cuchillo de sacrificio, y a los lados esas serpientes figuradas de perfil con sus cuatro dientes curvos a los lados de la cabeza humana. Y abajo vemos otra figuración de esas serpientes, estas serpientes que están de perfil con sus hocicos enfrentados, vemos sus dientes curvos, sus ojos, y de dentro de las fauces están de perfil también rostros humanos que al unirse, imagínenselo, dan el rostro que está arriba en el centro de la piedra. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, nada más por traer ¿verdad? Una imagen de uno de los guardianes que está en la tumba de Pacal, donde vemos que tiene tocado con este ser de nariz larga,
pero la parte que rodea su rostro es una serpiente. Si lo pueden ver. El rostro y la serpiente está figurado el cuerpo de 3/4, la cara de perfil, y lo que tiene aquí es una serpiente que baja, por lo que podemos imaginar que del otro lado viene la misma para hacer su casco. Vamos a verlo de un poquito más cerca para que no sea así nada más que me lo crean, que lo vean. Y bueno, ahí está un rostro con esta serpiente que le está rodeando esto. Bueno, en el método iconográfico de Panofsky y de los que usan medievalistas renacentistas, es necesario para entender el significado o los muchos significados, niveles de significado de estos símbolos, relacionarlo con un texto. El problema metodológico es que los textos escritos que tenemos son todos posteriores a la creación de estas obras que tenemos como testimonio básico y de indudable origen. Entonces, había que buscar un texto y encontró la siguiente, por favor, Rubén Bonifaz Nuño, que no es que él lo haya encontrado, ya estaba encontrado, digamos, desde principios del siglo XX en el Congreso de Americanistas, lo trajo un francés, Edouard de Jong, que lo tradujo. Es un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Francia, en un conjunto de documentos que hizo Tebet, que era cosmógrafo del rey Enrique IV, y dice así. Bueno, otra cosa que tengo que decir antes. En la iconografía, muchas veces la imagen y el texto se relacionan así. Esta es la imagen, la entiendo por el texto, y el texto es el auténtico, y la imagen a lo mejor está desviándose del dogma o lo que haya sido según la época a la que pertenezca esa imagen y ese texto. Aquí es al revés. Los textos los vamos a discernir como más cercanos a la verdad o no, según expliquen cosas, no de la religión cristiana, no del medievo, no del Renacimiento, sino de cosas que están ahí en las piedras o en los edificios y que no se explican con lo que sabemos, que necesitamos algo más. No sé a ustedes qué les parece inexplicable de esa figura que vimos, que desde que Bonifacio sacó su libro se empezó a llamar la mal llamada Coatlicue, porque no por el atributo de la falda ya se explicaba todo, ¿no? Porque Coatlicue era la que barriendo como la hormiguita se encontró un plumoncito, se lo puso aquí y así nació Huitzilopochtli. No tenía nada que ver con lo demás. Entonces lo relaciona con este texto, pero ¿qué vieron ustedes extraño? Inexplicable desde la cultura occidental, digamos. Es un híbrido, hay miles de híbridos, ¿no? En muchas culturas. A Bonifaz lo que le ayudó a identificar este texto fueron esos símbolos que están en los codos, para empezar, en las articulaciones que están en todas las figuras de las llamadas tlaltecutlis que están abajo de muchas otras figuras. Y vamos a leerlo. Para me tengo que poner los lentes. Entonces, este está originalmente en francés, pero se piensa que viene de un texto probablemente en náhuatl. Dice, es un texto cosmogónico. Algunos dicen que la tierra fue creada de esta suerte. 2 dioses, Tzalcóatl y Tezcatlipoca, trajeron a la diosa de la tierra, Atlalteutli, de los cielos abajo, la cual estaba plena en todas las coyunturas de ojos y de bocas, con las cuales mordía como bestia salvaje.
Y antes que la hubieran bajado, había agua, la cual no saben quién la creó, sobre la cual esta diosa caminaba. Viendo esto, los dioses dijeron: hay necesidad de hacer la tierra. Y en diciendo tal, se cambiaron los dos en dos grandes serpientes, las cuales una asió a la diosa desde la mano derecha hasta el pie izquierdo, otra de la mano izquierda al pie derecho. Y lo oprimieron tanto que le hicieron romperse por la mitad, y de la mitad hacia los hombros hicieron la tierra, la parte de arriba la tierra, y la otra mitad, la de abajo, la llevaron al cielo. Y hay otro pedacito de ese mismo documento que le sirve a Bonifaz para hacer su interpretación, que él dice que es una hipótesis iconográfica y textual. Había una diosa nombrada Tlaltentl, que es la misma tierra, la cual según ellos tenía figura de hombre, otros dicen que de mujer. Entonces, si podemos regresar, entonces son dos dioses que cuando ven una figura, y aquí que unos dicen que hombre y otro que de mujer, pues si es hombre o mujer, pues es humano, que va caminando sobre aguas increadas, como hay en muchas mitologías, las aguas increadas. Y al verla, los dioses, a esa figura humana, de hombre o de mujer, que tenía en las coyunturas dientes y ojos con los cuales mordía como bestia salvaje, los dioses dicen es necesario hacer la tierra y se transforman en animales, se transforman cada uno en serpiente y bajan a donde está la figura que está caminando y la oprimen formando una X que verán en toda la plástica mesoamericana, porque hacen uno toma del hombro derecho al tobillo izquierdo y el otro del hombro izquierdo al tobillo derecho. Y la aprietan tanto que la rompen. Y con eso, con la parte genitiva, digamos, crean los cielos y con la otra, la parte de arriba, la tierra. Bueno, entonces esa es la interpretación que hace, dicho muy rápidamente, y que ayuda a quien quiera hacerlo a estudiar la relación de los animales con el ser humano, que no es una relación de diversión o pasajera de ratito, sino que está en el discurso cosmogónico, igual que no, en otros, como vimos. Déjenme encontrar ya no sé qué, ya sé. Bien. Hay múltiples expresiones de la relación entre hombres, dioses y animales que posibilita una cosmovisión distinta a la que nos ha llevado a la destrucción de innumerables seres vivos. ¿Por qué? Porque, dice él, yo no estoy aquí diciendo nada, son cosas porque al ser el ser humano, al dar el ser humano tanto la motivación para la creación como su cuerpo para la creación, es otra relación posible entre el ser humano y el mundo, porque su cuerpo lo tiene que cuidar. De ahí se derivan sus obligaciones, dice Bonifaz, para con el mundo, y no hay ni siquiera que decir que los animales tienen alma o cosas así. Es la colaboración de los dioses que se transmutan en serpientes y el ser humano que al ir no estar ahí caminando, se convierte en materia y motor, si hablamos en términos aristotélicos, de la creación. Y él dice, si podemos ir a la primera de esta figura, que esta figura no está, donde está completa la primera, no está representando, como se ha dicho, una rogatoria a los dioses por agua o cosas así, sino principios
claro, puede ser leída en muchos niveles, igual que todos los símbolos, ¿verdad? Pero que su mensaje que está iterativamente presentado en la plástica mesoamericana, incluso en la planta de las ciudades, etcétera, es algo que tiene que ver con el lugar de los seres humanos en el universo. Y yo trayendo agua para mi molino y para el molino de este congreso, digo los hombres, los animales y los dioses en una visión distinta que complementa y agrega a todo lo que ha hecho la humanidad una diferente visión que puede ser tomada hoy porque sigue, si ustedes analizan, no sé si en tus animalitos, no en esos, pero si ustedes analicen cualquier textil, y no voy a decir mexicano, mesoamericano y sudamericano, verán que encuentran estos símbolos. Sigue vivo, aunque a veces la clave semántica no la maneje todo mundo, como sucede con todas las culturas y todas las cosas. Entonces, yo les agradezco mucho su atención, que me han dado tanto tiempo, fue un compromiso horrible enfrente aquí de María Teresa Miaja y todos ustedes, pero se los agradezco mucho y queda su suerte. Bueno, pues no me queda más que agradecer a la doctora Lilian su paseo realmente por la patrística, la Biblia y sobre todo esta lectura que propone del doctor Bonifaz acerca de cómo leer una escultura que ahora vamos a ver distintas, dado que es un ente antropomorfo, pero finalmente compuesto de animales. Y pues a ustedes agradecerles su presencia y hacemos un corte y los invitamos a la primera mesa dedicada a animales medievales. Muchas gracias, los esperamos en 15 minutos.